Vamos por el 7. Muy buenos días a todos. Quien les habla es Valeria Monsalve y hoy en un nuevo capítulo de nuestro programa Vamos por el 7 hablaremos sobre un tema muy importante e interesante que es la brecha salarial entre hombres y mujeres. Bueno, la brecha salarial es uno de los principales factores relacionados con la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de brecha salarial? Se define como la diferencia entre el salario medio percibido por hombres y mujeres al desempeñar su actividad laboral. Hay que recordar que la igualdad de remuneración por género es un derecho reconocido por la Organización Internacional del Trabajo desde 1919. En los últimos años, las estadísticas acerca de brechas salariales, así como estudios desarrollados en distintos países, muestran que las diferencias persisten, a pesar de haberse producido una relativa tendencia en la moderación de la magnitud y profundidad del fenómeno. Ello constituye un avance indiscutible. Mujeres y hombres no ganan lo mismo por la realización del mismo trabajo o por trabajo de igual valor, y las mujeres son las principales perjudicadas, independientemente del sector en que laboren, la categoría profesional que ocupen, la modalidad de contrato que tengan, el tipo de jornada que cumplan o el espacio territorial en que residan. A continuación, les damos la bienvenida a nuestras queridas panelistas, Lisette Pavés, Renata Balbantín y Natalia Pizarro, quienes acompañarán en el capítulo de hoy. Hola, buenos días. La verdad es que hace algunas décadas las mujeres han podido incorporarse en el sistema del mercado laboral. Sin embargo, en nuestra sociedad aún se percibe al hombre como el proveedor de la familia y a la mujer como aquella que aporta ingresos complementarios. Esta situación, sin ser una explicación unívoca o exclusiva, forma parte del problema y del telón de fondo de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. En el año 2009 se promulgó la ley 20.348 Igualdad Salarial, la cual dice que el empleador deberá dar cumplimiento del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que prestan el mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas de remuneraciones que se funden, en otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. Se espera que para esta ley sea más eficaz para ayudar a eliminar o reducir la discriminación que son objeto de las trabajadoras en materia de remuneración. Pese a sus limitaciones que implican el desafío de mejorarla, era una respuesta a la demanda que persistentemente plantean las organizaciones de mujeres y significaba una apuesta en sintonía en corrientes internacionales de profundización democrática. Muy interesante. ¿Podríamos profundizar más en esta ley, quizás abordando sus elementos básicos? Hola, así es. La autoridad en este caso corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social junto a la Subsecretaría de Trabajo, cuyo fin es resguardar el derecho a la igualdad en las remuneraciones entre hombres y mujeres que se desempeñen en un mismo trabajo. Para esto, la ley número 20.348 busca disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres. En base a esto, otorgar reconocimiento legal expreso al derecho de igualdad de remuneraciones entre ambos sexos, otorgar la tutela jurídica al principio de la no discriminación en materia laboral, en relación a las remuneraciones entre hombres y mujeres. Los instrumentos y herramientas elegidos por el legislador para alcanzar los objetivos son la introducción del principio de la igualdad de remuneraciones entre ambos sexos que presten un mismo trabajo, en relación a los contratos regidos por el Código de Trabajo, explicitación de la igualdad de trato entre ambos sexos en la asignación de un grado en los empleos a contrata en la administración pública y en relación a sueldo y demás remuneraciones correspondientes al mismo. Esta política económica también se puede clasificar de varias maneras. Según su orientación básica, sería de proceso, ya que se trata de resolver un problema, en este caso la brecha salarial entre hombres y mujeres. Según el carácter de sus instrumentos, sería una política cuantitativa. Muchas gracias por tan clara y completa información sobre esta política económica. Ahora podríamos ver algunos ejemplos de esta en nuestro país. ¿Cómo se ha visto durante estas décadas esta brecha? Quizás con algunas estadísticas. Claro que sí, en el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del 2010 indica que a inicio del año 60 las mujeres chilenas obtenían en promedio la mitad de la remuneración de los hombres, similar a lo reportado en décadas anteriores, y establece que en los 50 años siguientes se habría producido un aumento sistemático del salario femenino en relación con el masculino, lo que redujo significativamente la brecha entre los sexos. Los mayores progresos en la reducción de la brecha ocurrieron en la década del 2000. Sin embargo, en el mismo informe señala que el salario promedio de las mujeres es entre un 20 o 30% inferior al salario promedio de los hombres, y la brecha es aún mayor entre trabajadores con educación superior.
Cifras en la última encuesta suplementaria de ingresos realizada por el Instituto Nacional de Estadística revelan que en el 2012 el ingreso promedio mensual de las mujeres asalariadas era un 19,31% menos que el ingreso promedio mensual de los hombres asalariados. ¿Y qué ha pasado durante estos años con esta brecha salarial? ¿Ha disminuido o sigue aumentando en nuestro país? En Chile, de acuerdo con los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas a fines de febrero, se han perdido 1 millón de empleos, donde las principales afectadas son las mujeres. Las razones de esto se dice que es por la relación con las áreas en que se suelen desenvolver mayoritariamente, ya que fueron las más afectadas por la aplicación de las medidas sanitarias, las cuales son actividades artísticas, de trabajadores domésticas, alojamientos y restaurantes. Lamentablemente es así. Las consecuencias económicas que afectan a las mujeres no desaparecerán cuando la pandemia termine, ya que ellas son susceptibles a toparse con obstáculos a largo plazo en su participación en el mercado laboral y los ingresos. Ahora, ¿cuáles son las principales razones por las cuales las mujeres se alejan del trabajo? Revisar algunos de los factores causales de la brecha. Segregación horizontal del mercado del trabajo. Existe una desigualdad en distribución de hombres y mujeres en el empleo. Se concentran en diferentes sectores de la actividad, profesiones y ocupaciones. En el caso de la mujer, la asociación es con el ámbito doméstico, con actividades que duplican roles reproductivos y de servicio consecuentemente. Tienen menor valoración social y son las peores remuneradas. Siguiendo con el tema, ahora podríamos irnos al ámbito empresarial. ¿Qué ocurre con relación a las empresas? En empresas en Chile del Ministerio de la Mujer y en colaboración con la Fundación Chile Mujeres evidencia que en promedio las empresas reconocen pagarle a ellas un 10% menos. Intentando crear un marco legal mucho más efectivo, el Congreso ya tiene 6 proyectos de ley en trámite. Me gustaría que abordáramos cómo Europa ha manejado esta situación. A nivel europeo, la igualdad de retribución es un derecho y un principio fundamental. Está recogido en el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y también en el artículo 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Se está buscando acabar con la brecha. Esto trae beneficios de cómo avanzar hacia la igualdad de género, apoyando la reducción de la pobreza y reforzando la economía. Por eso es súper importante tomar conciencia y acción respecto a estas injusticias. Dejar de lado los principios culturales, que las mujeres son cuidadoras del núcleo familiar y no pueden ser sostenedoras principales. Dejar de lado ese machismo implantado por décadas aquí en la sociedad y comenzar a hacer cambios entre nosotros mismos. Pero volviendo a nuestro país, ¿quién nos puede explicar sobre cuáles son las etapas del proceso de elaboración de esta política económica? El proceso de la elaboración de la política económica consta de 6 fases. La fase número 1 es la fase de reconocimiento del problema, en donde vamos a obtener la información y reconocer cuál es el problema al cual nos estamos enfrentando. En este caso sería la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Análisis de problemas y alternativas. Aquí son las previsiones económicas e interpretación de datos, ya que una vez reconocido el problema, estudiaremos con más profundidad los datos recopilados. Como en este caso, nosotros aquí tenemos un gráfico con las estadísticas sobre la brecha existente. De medidas, que es el planteamiento de medidas de posibles alternativas, que en nuestro caso fue el planteamiento de la creación de una ley y una modificación en el Código del Trabajo. En el cuarto lugar tenemos las consultas, que son las deliberaciones políticas y técnicas cuando ya se dispone de una posible medida. Aquí se analiza cómo Europa lo manejó. En el quinto proceso tenemos la discusión y aprobación parlamentaria. Es el debate y aprobación de las medidas. Aquí se realizó una discusión en la sala. Esta también corresponde a tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciando en moción que modifica el Código del Trabajo, para resguardar el derecho a la igualdad en las remuneraciones. Según lo acordado por los comités, para la discusión de las modificaciones del Senado se dispondrá de un tiempo máximo de 60 minutos. En votación, efectuada la votación, se dio el siguiente resultado. Por la afirmativa, 91 votos, y no hubo votos por la negativa ni abstenciones. En segundo lugar, y finalmente, tenemos la ejecución. Aquí está la puesta en marcha de las medidas adoptadas. En esta situación fue la creación de la Ley 20.348 y la modificación del Código del Trabajo, artículo 62, el cual dice que el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre ambos sexos que presenten un mismo trabajo. En esta política también debemos analizar quiénes son los principales actores que influyen en esta política económica.
Encontramos primeramente al Parlamento, quien tiene un rol clave en este proceso, ya que es el que se encarga desde la identificación del problema hasta la elaboración completa de las medidas. Podemos encontrar a diputados, diputadas, senadores. Los que participaron de esta política económica fueron Alejandro Sepúlveda Ordóñez, Patricio Walker Prieto, Carlos Olivares Cepeda, Jaime Mulet Martínez, Eduardo Díaz del Río, Jorge Sabac Villalobos, Mario Vanegas Cárdenas, Gabriel Asensio Mancilla, Pedro Araya Guerrero y Sergio Ojeda Uribe. Ellos realizaron un profundo estudio sobre la brecha salarial, con estadísticas, cifras y comparación entre Chile y otros países en esta problemática. Las causas a nivel global de este tema se guiaron por los artículos del Código del Trabajo, para así poder tener mayores antecedentes. Los cuales son agrupaciones de individuos que se reúnen y defienden posiciones ideológicas concretas que se traducen en ofertas políticas cuando se celebran las consultas electorales. En esta política particular, los involucrados serían el Partido Demócrata Cristiano y la Federación Regionalista Verde Social. Bueno, lo que podemos concluir de esta política económica es que sin duda es un gran avance principalmente para las mujeres de nuestro país, para que sean respetadas en el ámbito laboral, para que se pueda disminuir la brecha salarial que lamentablemente hay en los distintos puestos de trabajo, y con todo lo que esto conlleva por ser mujer y trabajadora. Esta política, como hemos visto, sí ha podido disminuir la brecha salarial, pero aún faltan quizás muchas décadas para acabar con este problema, ya que también es un problema cultural, social y de género. Y es así como llegamos al final de este capítulo llamado Brecha salarial entre hombres y mujeres. Muchas gracias por acompañarnos en su matinal favorito, Vamos por el 7. Nos vemos en un próximo capítulo.